Lanzamiento, la verdad que estamos muy contentos por tener con nosotros a Martín Yesa. Martín Yesa es un político que tuvo la capacidad de destacarse siendo muy joven, por eso creemos que les puede transmitir a ustedes sus experiencias. Él fue en su momento el intendente más joven del país, tenía 29 años cuando era intendente de Pinamar, y llegó haciendo campañas que eran, por un lado, disruptivas, orientadas a los jóvenes, pero también por medio de la política tradicional, porque pasa mucho que se orientan las campañas solamente al territorio o solamente a las redes. Él tuvo la capacidad de hacerlo de las dos maneras y después tuvo la capacidad de gestionar, ser reelegido, y hoy por hoy no solo es diputado, sino que además es presidente de la Asamblea del PRO, así que ha logrado tener lugares de poder desde muy joven. Yo creo que les va a servir mucho su experiencia, todo lo que tengan para contarle. Así que le doy la bienvenida, le doy muchas gracias por haber venido y lo invito también a José Guillermo Godoy, que es nuestro presidente, porque le va a hacer una entrevista. Gracias, Manu. Hola, hola. Bueno, no voy a hacer ninguna entrevista al final, voy a dejar que hable y después voy a moderar las preguntas porque no tenemos tanto tiempo y sería bueno, sobre todo los nuevos becarios del programa, que puedan aprovechar este contacto con Martín. Quiero agradecer también la presencia de Raúl Albarracín, secretario de Gobierno de la provincia, de Caterina Mazuco, la subsecretaria, que siempre acompañan a la Fundación. Y bueno, espero que aprovechen cada módulo de la Fundación. Va a haber gente del nivel de Martín, que a mí me parece que es uno de los dirigentes políticos de mayor proyección en el país, ¿no? Así que bueno, te escuchamos. Gracias. Gracias, José. ¿Sintieron hablar de Pierpont Langley? No. ¿Los hermanos Wright? Levanten la mano, perdón. Vamos en dos tiempos. Hace 2 años, una de las personas, yo ya había dicho que no creía en las reelecciones indefinidas, y en la provincia de Buenos Aires los intendentes lograron, contra una medida que había tomado María Eugenia, de cortar con las reelecciones indefinidas, un grupo de diputados a fin de año del 2021 logró prorrogar los mandatos. Y yo salí y dije que no creía en eso, porque parte de las consecuencias de la política argentina es la cultura de poder que generamos. Entonces, yo venía de una intendencia que en los últimos 7 años, previo a que yo fuera intendente, había destituido a 5 intendentes por corrupción, y con 29 años logré no solamente no ser destituido, sino además lograr que Pinamar sea una de las 3 ciudades de mayor crecimiento demográfico, mayor crecimiento industrial y comercial de la Argentina. Ganamos todos los premios posibles de administración municipal, por lo tanto eso era un liderazgo fuerte. Y en general el liderazgo fuerte viene con la sensación de, ¿y si no está esta persona, qué pasa? Y me acuerdo que uno, cuando digo, che, yo no voy a hacer, así que de mi equipo o lo que sea, tienen que construir su liderazgo. Y entonces me acuerdo que el entonces secretario de Turismo, Juan Ibarguren, viene y me pregunta si yo creía que tenía pasta de intendente. ¿Por qué les pregunté lo de Pierpont Langley y los hermanos Wright? A fines del siglo XIX había una carrera para ver quién era la primera persona que podía hacer que un objeto pudiera planear y sostenerse en el aire, es decir, el avión. Pierpont Langley era un ingeniero muy destacado, con mucha prensa. Había conseguido fundraising de las empresas más grandes del momento, no tenía ningún problema de plata, tenía recursos infinitos. Muy reconocido en la academia, y el New York Times le hacía una cobertura permanente y especial a todos los lugares en los que él iba y se movía. Tenía un corresponsal del New York Times al lado de Pierpont Langley. Sin embargo, ninguno levantó la mano. ¿Por qué? Porque fueron 2 hermanos ingenieros que no tenían plata, que tenían una fábrica de bicicletas, los que al final
hicieron que el primer objeto que pudiera planear en el aire y que luego se denominara avión se convirtiera no solamente en un sueño, sino que lo pudieron hacer realidad. ¿Y de qué viene esto? ¿Qué es liderar? ¿Tengo lo que hace falta para ser líder? Entonces, ese día, el que hoy es el intendente de Pinamar, Juan Ibarguren, es la persona que me hizo esa pregunta, le digo, mirá, prestale atención, justo ese día venía un intendente de una ciudad que no lo voy a revelar para no mandarlo al frente, y le digo, y fíjate qué cosas le ves vos de pasta. Digo, pues, nosotros estamos acostumbrados, recién lo veía Javier, es muy parecido al caso de Pierre Pondangli y los hermanos Wright, digamos. Había un candidato que era todo pulcro, que hablaba súper correctamente, que tenía toda la tecné y todo, pero ganó un candidato con otras características casi opuestas, digamos, podríamos decir. Y ese día viene este intendente y nada, la verdad, una cosa completamente mediocre, a lo que uno podría decir el canon del político, que uno votaría o que le gustaría que sea. Y entonces, bueno, se va y este intendente había sido reelecto 3 veces. Habíamos hecho un convenio de cooperación. Y entonces le digo, che, Juan, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Qué pasta le viste al que vino hoy? Le digo, ¿habla bien? No podía hilvanar 3 razonamientos. No sé, tiene un aspecto que decís, bueno, sí, no sé, no hablará bien, pero parece el candidato. Tampoco. ¿Qué tendrá? ¿No? ¿Por qué la gente lo habrá votado 3 veces? Bueno, acaba la cosa. Yo creo que la cosa más común o la más ordinaria, la que siempre sale mal, si ustedes tienen casos que me puedan demostrar que sí, yo encantado de recibirlo. Yo lo que les voy a contar es el modelo de liderazgo que yo sé que funciona en el sector privado, en el sector público. Lo contrario de eso, yo no conozco que haya terminado de manera exitosa, digamos. Hay liderazgos que pueden ser exitosos al principio, pero que no terminan bien. Vamos a usar a Simon Sinek, que es un autor que se dedica al liderazgo, para que nos oriente la charla en 3 tiempos. El primer libro de él es Todo comienza con el porqué, el segundo libro se llama Los líderes comen al final, el tercero se llama El juego infinito, The Infinite Game. Todo comienza con el porqué. No hay nada más ordinario que alguien que quiere estar en política por un tema de ego para estar en un cargo. Ahora, el problema es ¿qué querés hacer? ¿Por qué? Porque si por un tema de ego querías, y por supuesto que ninguno levantaría la mano para decir, sí, yo quiero un cargo porque quiero ser importante, nadie lo va a decir. Pero cuando le preguntás por qué, no, porque quiero cambiar las cosas. Ajá, ¿qué te quieres llevar puesto? ¿Y cómo lo harías? ¿Y con quién? ¿Y de qué manera? ¿Y la sociedad quiere eso? ¿Y te votarían? ¿Y estás dispuesto a trabajar todo eso, todo lo que sea necesario? Entonces, lo más común es que la mayoría de la gente que se mete en política no lo sabe muy bien por qué lo hace. Saben, por ejemplo, hoy en todas las entrevistas que me hicieron, todos me preguntan qué cargo quiero. Nadie me preguntó qué quiero hacer o qué me gustaría lograr. Y yo sé que capaz parece naif, pero ¿no es más importante qué me gustaría hacer o lograr a qué cargo quiero ocupar? Sin embargo, nos acostumbraron a que esa pregunta sería una pregunta tonta, ¿no? O sería una pregunta inocente. Además, honestamente, habría que pensar, ¿no? Y encima si justo tenés una persona que sí sabe lo que quiere, capaz te lo va a explicar y es como, no sé, amigo, necesito chusmerío para volver a sentirme cómodo. Entonces, todo comienza con el porqué, tiene que ver con que cuando uno tiene claro lo que quiere hacer, de la manera en que lo quiere hacer, es una nafta que te hace funcionar al infinito. Y no existe el cansancio. Ustedes lo ven claramente, vamos a usar un ejemplo traspolado. Elon Musk, el tipo no duerme, pero busca llevar adelante los sueños que tenía de chiquitito, que es que pueda existir
un cohete que pueda ir a la Luna y volver y que no sea desechable y que sea reutilizable. Y además soñaba, sin ser un wok, soñaba con autos eléctricos y además con rediseñar el transporte. Y dijo, no, autos voladores, y si alguien escupe desde la ventana, re desagradable, los autos tendrían que ir subterráneos. Entonces hizo unas tuneladoras. El tipo sabe lo que quiere hacer, cómo lo quiere hacer y por qué lo quiere hacer. Entonces duerme 4 horas. Encontró una nafta infinita que lo lleva adelante todo el tiempo. Cuando ustedes saben lo que quieren hacer, y miren, una anécdota chiquitita de cuando empecé, la primera, la verdad fue la primera. Yo sabía que quería ser intendente de Pinamar en algún momento, pero no se me iba el sueño en serlo. O sea, amaba mi ciudad, estaba en lo público, me estaba formando, pero nunca tuve una cosa en particular con los cargos más que con la función o con funciones específicas. Y me acordaba, un amigo de Necochea me había dicho que él auspiciaba una colonia en Necochea que llevaba a los nenes de Necochea a conocer el mar. Necochea tiene, no sé, como 160 kilómetros de costa. Y me dice que hay chicos que no conocen el mar. Y yo digo, dale, me estás volaseando. Y entonces me acuerdo, la primera vez que voy a un comedor en Pinamar, yo tenía 28, o sea, un año antes de ser intendente, y dije, ya fue, yo pregunto. Le digo, chicos, eran 25, levanten la mano quienes no conocen el mar. De los 25, levantaron la mano 24, que no conocían el mar. Chicos de Ostende, Pinamar tiene Cariló, Valeria del Mar, Ostende y Pinamar. Este comedor estaba en Ostende, que es el lugar en donde viven los laburantes, los que le limpian el baño, el inodoro al señor, señora de Cariló, a los de Pinamar, digamos, la mano de obra de laburo de todo el año. Y entonces dije, ¿por qué? Les pregunté, le digo, chicos, ¿y por qué no conocen el mar? Pinamar tiene 4 kilómetros de ancho, o sea, 40 cuadras. Puedes ir tranquilamente desde la entrada de Pinamar caminando hasta el mar y conoces el mar. Entonces, y tiene 23 kilómetros de extensión nuestra línea costera. Entonces, ¿por qué alguien no va a conocer el mar? Y una nena me dice, porque mi mamá dice que no es para nosotros. Entonces dije, bueno. Pero a mí me gusta siempre hacer doble clic. Entonces le pedí a la señora del comedor si me podía organizar un mate con la mamá. Y me dice, Martín, no es que yo pienso que no es para nosotros. Lo que tiene que yo en verano tengo 2 o 3 laburos para tratar de sobrevivir el resto del año. Y entonces la verdad, si yo además tengo que pagar una niñera o lo que sea, el tercer laburo no me rinde. Y si no tengo el tercer laburo, no vivo en el año. Pero entonces dije, claro, y había una colonia de verano en Pinamar, pero no llevaban a los chicos al mar. Y la mayoría de las colonias, ¿qué hacen? Te meten en una pileta, pero en un lugar con mar. Bueno, me acuerdo que cuando asumí como intendente, la primera medida que tomé fue eliminar el show de pirotecnia, que la MUNI se gastaba tradicionalmente $100.000, y con la mitad de ese presupuesto hicimos, en la colonia de verano de Pinamar eran 170, pasamos a 1.800 chicos sin distinción de clase social, es decir, todos los chicos que quieran venir a la colonia pueden venir. Era de 7 a 13 antes, de 9 a 13, perdón, y la hicimos de 7 a 17 horas, le pusimos robótica, programación, 2 veces a la playa por día, todas las comidas. ¿Y por qué les cuento esto? Porque es muy difícil que vos tengas o sea, en mi cabeza yo me había formado en una ciudad en donde una de las cosas más extraordinarias es que el que más tiene y el que menos tiene, podemos ir a jugar a la pelota a la misma cancha y hacer un picadito y nos comemos un asado y somos todo lo mismo. Y esa es una sociedad en la que a mí me gustó vivir y que no la quería perder. Pero ¿qué pasa con las sociedades actuales? Empieza como la clusterización, ¿no? Los pobres con los pobres, los ricos con los ricos, los de la clase media que le tienen miedo a los dos, no les gusta ninguno de los dos. Entonces, una sociedad compartimentada. Y a la vez yo entendía que no podía salir muy bien el experimento de que en una ciudad tengo al 1% más rico de la Argentina y a 7 kilómetros tengo a lo que es parte del percentil de la clase baja del país y que esto salga bien en el tiempo, mientras empeora la educación, la seguridad, no tienen servicios. Entonces
me di cuenta que parte del propósito que tenía era no solamente que los chicos vayan al mar, sino diseñar una ciudad en donde la gente se sintiera orgullosa y que sintiera que su gobierno y parte de los esfuerzos estaban orientados a que las personas que éramos de Pinamar sintiéramos que vivíamos en la mejor ciudad posible. ¿Por qué? Porque ciudades como Pinamar o Punta del Este eran ciudades diseñadas para el de afuera, para el turista. Entonces apliqué un razonamiento que es, bueno, si logística aristotélica, dije, los pinamarenses somos seres humanos. Si yo hago la mejor ciudad posible para los pinamarenses y los pinamarenses son seres humanos, ¿cómo esa mejor ciudad posible para los pinamarenses no va a ser la mejor ciudad posible para los turistas? Bueno, en el 2015 yo asumí y Pinamar tenía 2.000 comercios y Gesell tenía 2.500 comercios. Intendente del kirchnerismo, yo intendente de Pinamar. Y Gesell toda la vida tuvo más población que Pinamar. 8 años después, Pinamar pasa a tener 3.000 comercios, Gesell pasa a tener 2.000 comercios y el crecimiento demográfico de Pinamar fue uno de los 3 más altos de la Argentina, con un 84% de crecimiento demográfico durante mi intendencia, y logramos producir inversiones de todo tipo para la ciudad y se convirtió en una de las ciudades en donde la gente se imagina viviendo. ¿Cómo? Porque diseñamos la mejor ciudad posible para las personas que eran de ahí, bajo la convicción de que eso iba a ser una situación absolutamente agradable para cualquier otro. Yo tenía mi porqué. Y al final yo pensaba, a esa fórmula, dije, bueno, ¿y a qué nos dedicamos? ¿A qué se dedica Pinamar? No, al turismo, sí. Sí, no, pero ¿y qué es el turismo? ¿Es hacer una fiesta y que venga la gente? Y entonces, una de las cosas que hice fue la reforma del Frente Marítimo. Con la reforma del Frente Marítimo, Pinamar tenía balnearios de la década del 40, que eran estructuras de hormigón de más de 3.500 metros cuadrados. Y la playa se había empezado a erosionar. Una de las primeras cosas que hice fue mandar a demoler todos los balnearios de hormigón, amenaza de muerte en el medio, y demolimos esos balnearios y los reemplazamos por unas estructuras arquitectónicas de madera modernas que permitieron no solamente la recuperación y la reconstrucción del médano costero y del ancho de costa, sino que además los balnearios que se habían hecho en la década del 40 no se habían hecho pensando en que en junio podía venir gente a Pinamar, porque no existía. Entonces estos balnearios los hicieron pensando en todo el año. Entonces pasamos de tener un balneario abierto durante el año a tener 23 balnearios abiertos durante el año. Y cambió la gastronomía. Se volvió mucho mejor. Y me acuerdo que, salió en todos lados, gané premios en Barcelona, acá, allá, en todos lados. Y me acuerdo que un día estoy saliendo de un hotel, yo era pendejo, tenía 30 y me habían salido todas. Y me agarra una señora de 80 y pico de años y me dice, vos sos un sinvergüenza. Le digo, ¿por qué? A vos no te da la cara. Vos me arruinaste la vida. Le digo, ¿por qué, señora? Lo que hiciste con los balnearios. Le digo, ¿los balnearios? Yo, viste, estaba re orgulloso de los balnearios, soy un genio. La señora me dice, yo perdí a mi marido hace 12 años. Y desde hace 12 años yo venía todos los veranos a recordar los mejores momentos de mi vida. Y ahí iba a un balneario, San Javier, y ese San Javier ya no existe. Y siento que mis recuerdos se fueron con el edificio. Me quedé pensando, ¿no? Entonces dije, claro, nosotros, obviamente después me tomé un café con la señora y demás. Entonces ahí me di cuenta que nosotros no nos dedicábamos al turismo. Nosotros nos dedicábamos como ciudad a producir algunos de los mejores recuerdos que te van a acompañar por el resto de tu vida. Y eso es una responsabilidad enorme, pero también es hermosa. Las personas que en general lo veranean en la costa atlántica, sea Mar del Plata, Gesell, Pinamar, son recuerdos que no te los olvidás nunca. Bueno, yo tenía mi porqué y traté de llevarlo adelante de la mejor manera posible. Segundo libro, Los líderes comen al final. Este libro de Simon Sinek, Simon es un fenómeno, le llama mucho la atención el rendimiento de un equipo de Marines. Había un escuadrón particular de Marines que tenía una alta tasa de eficacia. Entonces, este tipo que se dedica a estudiar los liderazgos, agarra y se mete. ¿Y qué descubre?
En el ejército, tradicionalmente, los que están arriba, en la estructura vertical, comen primero, comen distinto, comen en otro lugar. ¿Qué hacía este capitán de los Marines? Él le servía la comida a sus soldados, comía lo mismo y comía al final lo que sobraba. ¿Por qué? Porque cuando estás en una guerra o estás en una misión con tensión, de conflicto, yo necesito saber que la persona que tiene que tomar una decisión sobre mí, sencillamente va a tomar la mejor decisión para mí y para el grupo, que no me va a canibalizar, porque es la persona que me cuida. La verdad que cuando uno piensa en la política, por 2 segundos, es muy difícil imaginarse líderes que se ponen al final. Y yo me acordaba de mis viejos. Mi papá llegó en una valijita de Paraguay, de Encarnación, Paraguay, nunca conoció a su papá, y mi abuela limpiaba casas. Y a mi papá le decían el chico de la valijita porque lo trajeron en una valijita porque no tenía ni carrito. Y me acuerdo que cuando, o sea, somos una familia hecha de abajo. Y me acuerdo que cuando no sé, recuerdos que uno tiene de chico, de estar comiendo, y le preguntaba, mamá, papá, ¿vos no comés? Y te decía, no, yo estoy a dieta. Cosas que cuando uno es grande, lo que se da cuenta es que no estaban a dieta, es que no había plata y había que priorizar. Para una mamá y para un papá es muy instintivo que sus hijos coman primero y que coman antes de que lo hagan ellos. Y yo estoy seguro que el día de mañana ustedes van a estar en circunstancias de liderazgos y están en este programa porque aspiran a ser líderes. Nunca se olviden de poner primero a los demás. Yo pienso en el fondo que liderar, además de hablar y de lograr cosas, si vos tenés la convicción, y les voy a dar un disclaimer, me di cuenta que era liberal hablando con Daniel Goyan, el ministro de Salud de Axel Kicillof. En la pandemia, era diciembre de 2020, Axel Kicillof me saludaba y se limpiaba las manos después de saludarme a mí porque decía que era macrista y me hacía cara de asco. Lo hacía como mitad gracioso, mitad en serio y nunca me pareció gracioso. Entonces yo estaba muy de visitante ahí, era el pibe macrista, neoliberal y todo eso. Y entonces me acuerdo que había salido la cepa británica. Lo miro a Goyan y le digo, Daniel, ¿qué se sabe de... Ministro, ¿qué se sabe de la cepa británica? Que en ese momento están las cepas, ¿se acuerdan? Levanta la mirada, me mira y me dice, la verdad, no se sabe nada, pero a la gente hay que meterle miedo. Entonces yo dije, claro, acá está mi diferencia más intestinal con ellos. ¿Vos crees que la gente es tonta o vos crees que la gente es inteligente? Los populistas creen que la gente es tonta. Estirate un poquito más porque te pega con la barba. Y a la gente tonta hay que meterle miedo, piensa un populista. Y eso le funcionó longitudinalmente en una onda corta en la administración de la pandemia. Pero yo era de intendente de una ciudad que trabaja del vínculo humano y para mí no era una opción la decisión que habían tomado ellos. Entonces opté un camino mucho más difícil que es, si vos crees que la gente es inteligente, ¿qué necesita? Información, que era lo que no se daba. Te metían miedo, pero no te daban información, porque si te daban información, préstenle atención a lo ridículo que era, que al aire libre nos poníamos barbijos y para entrar a un bar nos poníamos un barbijo. Cuando era, o sea, nos sacábamos el barbijo cuando entrábamos al bar. Era una cosa muy ridícula si lo pensás científicamente por 2 segundos. Entonces, los líderes inspiran confianza y se dedican a lograr la mejor versión posible de los demás. Lo tercero, El juego infinito, es el tercer libro de Simon Sinek. Es la materia más difícil de cursar en las empresas y en la política, es el de la sucesión. Hay un cuadro, fue la segunda vez que me invitó Mariano Grondona, cuando estaba Hora Clave, yo tenía 22 años y había escrito una nota en base a un cuadro de Goya, que es Saturno devorando un hijo, en donde retrata en la mitología la alegoría de que a Saturno un oráculo le había advertido que uno de sus hijos, Saturno era el dios de dioses, que uno de sus hijos
lo iba a matar. Entonces, ¿qué hizo Saturno? Empezó a comerse a cada uno de sus hijos. Hasta que Gea salva a Júpiter, lo resguarda. Saturno se entera que Gea había resguardado a uno de sus chicos, mata a Gea, y Júpiter, para vengar la muerte de su madre, lo mata a Saturno. Entonces, la conclusión era: el poder te deforma hasta el punto de volverte contra el instinto paternal o maternal, que es ¿cómo vas a matar a tu propio hijo? Bueno, el poder produce eso, deforma. Por eso los líderes es raro que den un paso al costado, es raro que le cedan el testimonio a la siguiente generación. En el Who infinito, básicamente el planteo es ¿cuándo se termina, cuándo empieza? Bueno, los líderes de baja performance son los líderes que con ellos se termina el mundo. Si pudiéramos decir, medio a lo Bernardo de Estamateas, los líderes tóxicos te hacen sentir que cuando ellos ya no estén, el mundo se va a acabar. Y los líderes no positivos, los líderes sanos son los que te hacen dar cuenta que vos tenés de fábrica las mismas herramientas. Sí, es verdad, capaz como este intendente, capaz no tiene el mejor aspecto, capaz no habla bien, no tiene una gran verba, pero si en su corazón sabe lo que tiene que hacer y lo hace y lo logra, es un buen o mal líder. Y tiene un buen equipo, y confían entre todos, y trabajan juntos, y logran objetivos impensables, pero no habla tan bien. ¿Es un buen o es un mal líder? Entonces, esto nos hace repensar, por supuesto, siempre es mejor poder comunicar las ideas de la mejor manera posible, pero que no hay un manual. Y a la pregunta que me hizo Juan, le dije: Juan, la pasta no existe, es una ficción. ¿Ven como en Matrix, there is no spoon? No hay pasta, no existe la pasta. Si vos sabés por qué querés hacer lo que vas a hacer o lo que querés hacer, si lográs construir un equipo de gente que comparta esa visión y que para sus campos de especialidad están dispuestos a llevar esa lógica hacia ese lugar, y además te dedicás a que eso se convierta en una organización de innovación permanente con sucesiones de liderazgos en donde la persona en particular no es tan importante más que el equipo con la visión, y bueno, capaz estás un poco más cerca de que las cosas salgan bien. Y solo para cerrar mi parte, para que hagamos preguntas y respuestas, tengo 2 conceptos que aprendí. El más difícil de todos es el bien solo produce bien. ¿Alguien se anima? Yo, lamentablemente, descubrí la respuesta bajo mi propia experiencia, metiendo los dedos en el enchufe. Ustedes son intendentes de una ciudad y les llegan pruebas de que el comisario de la ciudad es corrupto. ¿Qué harían? ¿Lo denuncian o no lo denuncian? Bueno, yo lo denuncié. Viene el jefe de calle, me presenta una serie de pruebas, fui a la comisaría, lo denuncié. Claro, ¿cuántos intendentes conocen que denuncian comisarios corruptos? Y por algo es, ¿no? Entonces, voy a la comisaría, presento la denuncia, le ponemos una custodia al jefe de calle que había recolectado las pruebas y se hiperviraliza. Yo era el intendente de 29 años, como decía Manu, el intendente joven, el que viene a barrer las mafias, el que se está enfrentando a todo el descalabro que le dejaron en el municipio. Y me acuerdo que nada, llego a La Nata, que para mí, La Nata, tenía 29 años, intendente de un municipio del interior, que era noticia solo por corrupción del intendente, y ahora era como una etapa exactamente contraria. Y al día siguiente me rompen el auto en la puerta de mi casa, me llama María Eugenia, que era la gobernadora, Vidal, me ponen una custodia, yo digo custodia, ustedes piensan en Will Smith con gafas oscuras y un traje, y les juro que no era así la custodia, y con custodia me reventaron la puerta de mi casa. Yo esa noche no dormí en mi casa por las dudas, y me reventaron la puerta de la casa. Y a los 2 meses, el día de su cumpleaños de 15, se suicidó la hija del comisario por bullying y acoso escolar. Ese día, el ex comisario sube un párrafo en Facebook que dice que un día, cuando menos lo espere, se la va a cobrar con la misma moneda, conmigo.
Ahora, si ustedes supieran, yo les hice una primera pregunta, si ustedes supieran que un comisario es corrupto y tienen pruebas, si lo irían a denunciar o no. Y si supieran que al final una chica de 15 años se va a suicidar por esa decisión, ¿lo harían igual o no? No tiene respuesta, es un conflicto ético. ¿Pero de qué viene la cosa? Que no es blanco-negro. El bien no solo produce bien. Y no necesito de la compasión de nadie, porque este es el momento en el que todo el mundo me dice, bueno, pero no es tu culpa, vos no... Bueno, sí, capaz que no es el 99%, pero es el 1%. Si yo no hubiera hecho eso, eso no hubiera ocurrido. Digamos, es cierto que el corrupto fue su papá, pero si yo no hubiera hecho la denuncia, eso no hubiera ocurrido. Digamos. Entonces, los hechos estaban concatenados de alguna manera. Entonces, el bien no solamente genera bien. Y lo segundo, y quizás de lo más importante, una de las cosas más lindas que pude hacer fue contratar a uno de mis ídolos, que es Tony Puig, que fue una de las personas que se dedicó a trabajar la marca Barcelona, del año 78. Y el tipo siempre contaba la historia de Klaus Wowereit, el alcalde de Berlín, un alcalde progre. Es más, en ese momento es el primer político del mundo que dice que es gay, cuando ni Ricky Martin se animaba a decir que era gay, y como que aparentaba heterosexualidad. Y este tipo, en el 2001, en Berlín, que no era la Berlín de ahora, era la Berlín a 12 años de la caída del muro de Berlín, con mucha segregación, con muchos problemas de integración de hábitat, gana, arrasan las elecciones, y en la primera conferencia de prensa un periodista le pregunta, dice, bueno, Wowi, que como le decían, Wowi, disculpe, usted dijo que va a hacer esto, aquello, papá. Dice, pero no hay plata, ¿cómo va a hacer todo eso? Entonces el tipo dice, bueno, miren, no hay plata, qué buena noticia, porque ahora vamos a tener que usar la creatividad, vamos a tener que aprender a trabajar juntos por las cosas, los sueños y los objetivos de los que yo estoy totalmente convencido que si entre todos nosotros aprendemos a trabajar juntos y logramos lo mejor de nosotros, tardaremos un poquito más de lo que tardaríamos si tuviéramos plata, pero al final lo vamos a lograr. Seremos pobres, pero seremos sexys. Bueno, el tipo logra, 12, 13 años después, hacer que Berlín desplace a Barcelona como la capital cultural de Europa, una ciudad súper interesante. Y Tony Puig nos decía lo siguiente, dice, bueno, ¿y en qué consiste el liderazgo al final del camino? Bueno, tener un porqué, armar un equipo, saber cuándo se termina, cómo tiene que seguir. Fácil. Dice, no. Los verdaderos líderes no solamente logran eso, sino que se ponen un desafío que lo supere. ¿Y qué es un desafío que te supere? Algo que, con lo que somos hoy y que tenemos ahora, no seríamos capaces de lograrlo. Es decir, los verdaderos líderes son las personas que logran de nosotros hacer que obtengamos y podamos alcanzar cosas que nos hubieran resultado absolutamente impensables el día que tomamos la decisión. Hoy estamos hablando de inteligencia artificial, computación cuántica, robots, y los robots van a dominar el mundo. Y hace 100 años estaban descubriendo la electricidad. Yo creo que si uno toma el compromiso de querer liderar, lo mejor que les puedo decir es, lamentablemente no hay una facultad, afortunadamente existe la Fundación Federalismo y Libertad, que ha abierto este curso, que espero que lo disfruten muchísimo. Muchas gracias. Hola. Ahí me da un poco de sonido. Bueno, vamos a abrir un espacio de preguntas. Tenemos 20 minutos más o menos para preguntas. Obviamente van a preguntar los becarios de la edición de este año, los que están adelante, están bastante apretados. Ahí está Manuel con el micrófono y bueno, pueden levantar la mano. Martín, yo quiero hacerle una pregunta. Primero le quiero contar algo. Este programa nace en el año 2018, después de conversaciones con un gran amigo nuestro, que era Ramiro Granado, y él nos contaba la experiencia de un programa de liderazgo de un grupo de jóvenes que se llamaba La Generación. Entonces, de alguna manera nosotros
Ramiro trabajó con nosotros ese año y armamos el programa de Jóvenes Líderes. En ese grupo estabas vos, la generación. Y yo era el presidente. Vos era el presidente, claro. Y hoy muchos o todos o por lo menos muchos de los que participaban están ocupando lugares importantes de toma de decisiones. Y bueno, me parece que estaba bueno que los chicos conozcan tu opinión sobre eso, si te parece que armar un grupo generacional con ciertos objetivos ha colmado tus expectativas, crees que funciona, porque quizás sería algo a imitar de alguna manera. Está bueno. Para mí el mayor riesgo es la endogamia. Alguna de las ideas que extraje, a mí me gusta mucho la ciencia, particularmente la física, y la segunda de las leyes de la termodinámica establece que todo sistema cerrado tiende a la entropía. Si pudiéramos, y espero que no se enoje ningún físico, pero trasladado a la política sería como tengan cuidado con juntarse con personas que piensan parecido a ustedes y que tienen intereses parecidos a los de ustedes. A mí me encantaban mis reuniones de gabinete. Mira, para empezar, a mí me jodían, decían que tenía el gay-binete de Yesa, porque era una novedad que hubiera gays, y sí, no sé, qué sé yo, sí, y también hay, no sé, morochos y hay rubias, y también, o sea, y había uno con rastas, y vos decís, no, el de rastas es progre. No es nada, es un chabón que sabe hacer bien su trabajo, no es nada, qué sé yo, es más, si lo apuramos creo que es liberal, pero no te hace como sentido que alguien con rastas es liberal. O no sé, como que uno tiene que mirar dos veces, ¿no? Es más, es un amigo el que al día de hoy lo jodemos que es vegetariano, dice, boludo, ¿qué se piensa? ¿Que porque tengo rasta no me gusta la carne? No sean tarados. Bueno, sí, trabajar en equipo sí, pero te diría, si pudiera hacerles un aporte de la experiencia Juntos por el Cambio, yo no creo que la mera acumulación de gente genere representación. Golpearse el pecho y pensar que sos el mejor y que, o sea, particularmente en lo que se refiere a la política, hay una competencia cada 2 años, digamos. Y yo acá al respecto soy un deportista de una disciplina en particular, que es la competencia electoral. A mí me gusta la competencia electoral, me resulta un desafío que me estimula y saca lo mejor de mí, me hace sentir bien, que es como lo que habías dicho, Manu, al principio, como de la escucha, que sería como la política tradicional, ir a la casa de una familia, escucharlos, entender sus problemas, entender sus intereses, sus miedos, las cosas que le quita el sueño, y pensar mientras en paralelo me formo para ver si soy capaz de poder resolver esos problemas. Ahora, ¿las soluciones a esos problemas que tienen, las voy a encontrar en la política argentina? No. Entonces tengo que ir a buscar respuestas a otros lugares. Y si ustedes hoy tuvieran que ir a buscar gente que sepa resolver problemas, ¿mirarían más al peronismo, a la Libertad Avanza, al radicalismo, al PRO o a Mercado Libre y Globant? Y yo ahí la miro a Globant y te digo, bueno, a ver, ¿no podemos aprender algo de metodologías ágiles, de design thinking, de este método de abordaje de trabajo interdisciplinario para abordar un problema? ¿O vamos a seguir en un modelo de management en donde el de desarrollo social se encarga de los pobres, economía se encarga de la economía y de los ricos, el de infraestructura se encarga de la obra? Y no, en serio, o sea, porque los problemas, en general, los que yo conozco son todos complejos, los que tenemos por delante. Por ejemplo, educación. ¿Es solo un problema de educación en el sentido de que haya una persona dando una clase? Por supuesto, si hay una persona dando una clase, es como la materia prima esencial, pero además requiere una infraestructura, pero además requiere que esos docentes tengan una actualización pedagógica y que esos alumnos además puedan tener clases, porque no hay un gremio que les está cortando el derecho a ser educados. Entonces, ¿eso solo se lo vamos a dejar de educación o vamos a armar un equipo interdisciplinario? ¿Y cómo lo resolvería el peronismo? Lo resolvería con el método de management tradicional. ¿Y Globant lo resolvería de la misma manera? No. Entonces, yo creo que esos grupos siempre tienen que tener cuidado de no volverse endogámicos, de convertirse en una secta. Y de vuelta, en el porqué también hay una parte de la clave.
yo no me peleé nunca con un amigo por política, pero sí dejé de hacer política con gente que es mi amigo, pero sencillamente, no sé, creo que cambió sus valores o tiene otras preocupaciones. Y si te importa más ocupar un cargo o una función, o, digamos, ocupar un cargo o tener poder antes que tener claro para qué lo querés hacer, bueno, son las historias que yo sé que en general terminan mal. Por eso sí, está buenísimo trabajar en banda, trabajar en generación, siempre que compartan valores. Cuando vos perdés el porqué, todo lo demás ya no tiene sentido. Te convertiste en parte del problema, para mí. Así que sí, vale la pena. Siempre buscaría gente que me retroalimente y que me aporte miradas diferentes. Es lo que hice, digamos. O sea, es una fórmula. Ahí está. Hola. Ahí está. ¿Cómo estás? Maximiliano es mi nombre. Me quedé yo con la historia del comisario y dos preguntas cortitas ahí. La primera, si hoy tendrías que tomar la misma decisión, ¿lo harías? Y la segunda pregunta es, si no tomaras la misma decisión, a largo plazo ¿no consideras que es más alto el costo de dejar un comisario corrupto a el suicidio de la hija por la situación? Bueno, por supuesto, la respuesta es sí, lo volvería a hacer. Perfecto. Pero not so easy. O sea, yo me voy a dormir a la noche, o sea, mirá, yo esta semana me fui el martes. Mi chiquita de 2 años tiene neumonía. Mi esposa tiene otitis. Es viernes, son 7 de la tarde, estoy en Tucumán. Llego hoy a las 11 de la noche a Aeroparque, agarro el auto y voy a manejar. A las 11 de la noche, hoy arranqué a las 5 de la mañana, anoche me dormí a las 2 de la mañana, dormí 3 horas y voy a agarrar el auto y me voy a ir a Pinamar. ¿Por qué? Porque las extraño. Y extraño a mi hijo de 4. Y a la misma vez, todas las semanas, no hay semana que no me pregunte si este tipo querrá cumplir su promesa. Y lo peor de todo fue cuando asumió Axel Kicillof y lo reintegró a la fuerza. Y hoy el tipo es comisario en una matanza. Así que not so easy, pero lo volvería a hacer. Lo he hecho. Mirá, me llevé puesto un fiscal, que era un fiscal de usurpaciones, que no quería desalojar a los usurpadores, a un juez de garantías. Yo no tengo problema, tengo claro por qué estoy en donde estoy, por qué hago lo que hago y cuando vos abordás tu relación con el poder y para qué lo querés hacer de una manera sana, eso no es al infinito. O sea, esa energía no me imagino haciéndola para toda la vida. O sea, yo sería irresponsable con mis hijos. Pero sí tengo que tratar de generar un equipo en donde no sea una persona, sea un sistema el que se lleve puesto a los comisarios corruptos, a los jueces, a los fiscales inútiles que no funcionan, que son cómplices. Y es a lo que me quiero dedicar hasta el 2027. Quiero alcanzar mi punto más alto en el 2027 y una vez que haya alcanzado ese punto más alto, irme a mi casa con mis hijos y mi familia. ¿Cuál es el punto más alto? Mirá, yo hago boxeo, por ejemplo. Boxeo. Sí, pero no quiero pelear. Así que yo quiero prepararme para ser un candidato a presidente perfecto, que domine todos los temas, para irme a mi casa. Digamos, porque quiero aprender, quiero hacer ese ejercicio para poder ayudar a los demás. O sea, me imagino ayudando a otras personas a tomar buenas decisiones, a que sepan de los temas, a que se sientan, pero empujando de atrás. O sea, yo siento que no hay nada más ordinario que alguien que hace todo para ponerse a sí mismo, y creo que eso es parte del problema. Así que sencillamente con que haya alguien que tenga más hambre de hacer eso, de liderar eso, que yo no lo soy, pero a la vez me gusta hacer el entrenamiento. Digamos, quiero convertirme en la mejor versión posible de lo que quiero ser. Y la verdad, hasta ahora en mi vida, todas las cosas que me llegaron sin quererlas. Pero siempre, no sé, por personalidad, siempre más, mejor, más entrenamiento, cuál es el siguiente nivel, quién sabe más, quién habla mejor, quién construye mejor equipo, dónde están las mejores prácticas, cuál es la vanguardia tecnológica, todo el tiempo, más. ¿Quiénes son los mejores? ¿Dónde están los mejores? Quiero aprender. Y hay un día en donde las personalidades así, medio obsesivo-compulsivos, después lo que te pasa es que cuando llegás y los conoces es como, ¿era esto? Bueno, sí. Entonces el psicólogo una vez me dice, le digo, che, me pasó esto con tal persona. Y me dice, bueno, pero lo que valdrá la pena pensar es
si en realidad capaz esa persona sí era lo que vos pensabas, pero capaz a veces uno también crece. Entonces, si ustedes acá es otra cosa muy personal. Si se quieren meter en esto, tienen que estar dispuestos a volverse locos. Hasta la obsesión. Porque los problemas que tenemos por algo no se resolvieron en mucho tiempo. Por eso, la verdad, si bien soy de otro partido político, personalmente a mí me gusta parte del liderazgo de Milei. Porque pienso que si toda esta cosa que dicen que el loco y demás, yo creo que si él no fuera así, no hubiéramos podido llevar la pelota a la mitad de la cancha como lo logró él en la discusión ideológica de la Argentina. Un poquito loco tenés que estar dispuesto a volverte. Martín, ¿cómo estás? Julio. Gusto, Julio. Te hago dos preguntas. El liderazgo político siempre se contrasta con la administración pública que permanece. ¿Cómo fue encontrarse con una administración de Pinamar que venía de un Altieri y de un De Vito muy distintos? ¿Qué te encontraste y qué es lo que sentís que dejaste al salir de la municipalidad después de 2 periodos? Bueno, mi consultor había sido Santiago Caputo. Éramos 19 candidatos a intendente y la estrategia que me planteaba Santiago es lo que hace el resto lo contrario. ¿Él fue tu consultor 2015 o 2019? 2015. Ah, 2015. Somos amigos hace 16 años. Son de la misma edad, ¿no? Sí, exactamente. 38 años, sí. Y entonces Santiago era lo que es el resto lo contrario. Bueno, ganamos las elecciones y encargamos una encuesta grande para entender qué pasaba con el pinamarense, qué expectativas tenía. Entonces, la síntesis es, yo tenía 92% imagen positiva, más que el Papa Francisco. Me había votado el 38% de la gente, pero claro, cuando me votaron y me convertí en el intendente más joven de la provincia de Buenos Aires, de la historia, que venía a barrer con los corruptos, todo, y era como mucha expectativa de gente que no me había votado. Y entonces, una de las preguntas que le hacemos, o sea, hacemos muchas preguntas, pero una de las preguntas es de estrategia, que es, a la sociedad le preguntamos, ¿grandes cambios estructurales o pequeñas que van a llevar tiempo o pequeñas cositas que te mejoren el día a día? Para cualquiera que tiene experiencia militando, saben que el vecino en general te pide pequeñas cositas. Pues, lo grande, negro. Tranqui, no me prometas eso, no hace falta. Si un día lo lográs, buenísimo. Pero con que me cambien el foco a tiempo y forma, yo estoy joya. Si me pasa la máquina por la cuadra, yo estoy joya. Entonces teníamos 70% que quería pequeños cambios y un 30% que quería grandes cambios. A la vez cuando preguntábamos como, ok, pero ¿cuáles son las prioridades? Después de 7 años con 5 intendentes destituidos por corrupción, eran todos los problemas en simultáneo. No había ninguno que superara más del 7%, era todos los problemas a la misma vez. Pero a la vez el 92% de la gente decía que yo iba a cambiar Pinamar, pero a la vez le preguntábamos a la gente, y no es que el tema central era la inseguridad, pero era un tema. No es que el tema central era la salud, pero era un tema. Todos los temas, bueno. Entonces tomé una decisión. Cualquier político hubiera leído las encuestas y dice, pequeñas cositas que le mejoran el día a día. Es bueno, bonito, barato, lo hacemos rápido y después vemos la cosa grande. Pero mi conclusión era, yo no sé en la Argentina qué va a pasar el año que viene. Yo sí sé que hoy tengo crédito político. La gente confía en mí y piensa que soy capaz de cambiar Pinamar para siempre. Entonces yo tengo que tomar una apuesta de riesgo. Y ahí es donde tomo la decisión de la reforma del Frente Marítimo. La reforma del Frente Marítimo se lleva todas las luces mediáticas y a mí me permitía otra cosa. En los focus groups nos daba que la mayoría de la gente del pinamarense y de los de afuera de Pinamar decían Pinamar ya no es lo que era. Y yo les aseguro que es mucho más fácil construir una marca nueva que reconstruir una marca que brilló en el pasado pero que ya no es lo que era. Pero quedó la señora esa que pensaba que era del muelle de San Blas. Y sí. Estaba ahí esperando. Pero terminó aflojando. Y entonces me pasa que mientras hacemos este cambio grande, nos dedicamos a hacer todos los cambios chiquititos. Por ejemplo, ¿cuántos postes de alumbrado público tiene San Miguel de Tucumán? Bueno,
La próxima vez que tengan un intendente, pregúntenselo, porque ahí lo van a testear. Yo pregunto, ¿cuántos? Teníamos un problema que es que las luces se cambiaban, tardaba 6 meses la MUNI, y la gente se pagaba el propio foco. Entonces yo pregunto, ¿cuántos focos hay que comprar en la licitación o sea, cuál es la tasa de reposición que tenemos semestralmente para ver la licitación que tenemos que hacer? Y no sé, jefe, ¿cuántos postes de alumbrado público tiene Pinamar? 10.000, 12.000. Ajá, 10.000, 12.000. Che, hay una variación del 20% entre un número y el otro. ¿A vos te da lo mismo una variación del 20%? ¿A vos te da lo mismo ganar 1.000.000 que 1.200.000? ¿Te da lo mismo 100 que 120? No. Entonces, en tu variación del 20% veo ruido y veo potencial corrupción. Porque además, si yo no sé cuántos postes hay, no sé cuál es la tasa de reposición, y si no sé la tasa de reposición, no sé cuántos focos tengo que comprar por semestre para ser eficaz. Y, bueno, ¿cuántos había? Ni 10.000 ni 12.000. Había 7.534. Eso nos condujo a que tuvimos que rediscutir con la empresa que proveía servicios eléctricos, con una redeterminación, porque nos habían estado cobrando por servicios, porque la municipalidad no había hecho los deberes. Entonces, todo esto, yo se los pongo en el caso del foco, me dediqué a hacer todas reformas internas organizacionales para que la municipalidad tuviera la capacidad hacia el año siguiente de brindar esos servicios de las pequeñas cositas que quería la gente. Pero no lo hice el primer año. La ciudad estaba sucia, no cambiábamos los focos, la salud seguía con un problema, las cuentas municipales las estábamos ordenando y estaba el Frente Marítimo. Diciembre de 2016 sale una tapa del diario La Nación que dice: peligra la temporada de verano en Pinamar, Pinamar no llega con la reforma de su Frente Marítimo. Yo hice una apuesta all-in y había mucho riesgo de que en esa apuesta all-in, ¿vieron cuando dicen matar o morir? Le digo, bueno, tened cuidado porque podés morir. En esa etapa de La Nación, sacude Pinamar, hacemos una encuesta. ¿Tenía imagen positiva o tenía imagen negativa? La gente es inteligente. La gente me dijo, 70% pequeñas cositas que mejoran el día a día. Mi imagen negativa, 70%. A un año de haber asumido. El pibe se entrampó en cosas grandes y no está haciendo esto. Pero yo tenía una ventaja, tenía información, que es que yo sabía que estaba haciendo todas estas modificaciones internas. Entonces, ¿me afectó? Ni un centímetro. No me modificó en nada. ¿Por qué? Porque yo estaba convencido de mi equipo, estaba convencido de lo que estábamos haciendo y sabía cuáles iban a ser los resultados. Y sabía que la gente tenía razón, era un resultado esperable, lógico, deducible, y que lo íbamos a resolver con tiempo. Lo llamo al ingeniero que tenía a cargo la reforma del Frente Marítimo y le digo, Javi, escúchame, me está llamando María Eugenia Vidal, todo el planeta político, los medios. ¿Llegamos? Me dice, Martín, habíamos empezado con 23 el primer año. 21 seguro. 21 seguro, el 1 de enero tenés 21 balnearios. Me voy al diario de La Nación, le digo, che, me hicieron esta nota, es un quilombo. Y me acuerdo el jefe editorial, Nicolás Cassese, que se lo pude contar años después, le digo, Nico, che, esta nota, la verdad, para nuestra ciudad fue una tragedia. Le digo, peligran las reservas. Me dice, escúchame. Me dice, si vos llegás con más del 50% de los balnearios que están en construcción terminados, Pinamar tiene la primera etapa del año. 2 de enero, porque el 1 de enero no se imprimen diarios, 2 de enero, tapa, Diario de La Nación, Pinamar vuelve a brillar de la mano de la renovación del Frente Marítimo. Ese verano, claro, el pinamarense estaba recruzado, pero venían los turistas y decían, ¡wow! Che, Pinamar se dio cuenta, se están reinventando, están como dirigiéndose a esta nueva situación, qué buenos que quedaron los balnearios. Uno me decía, parecen los de California. Y yo decía, gracias. Pero con que sea más lindo que lo que era, buenísimo. Marzo, 53% de negativa, 45% de positiva.
empezamos a cambiar los focos, modificamos la recolección de la basura, de las ramas. Los focos pasamos de 6 meses a hacerlo en menos de 24 horas, cambio a LED, obra por acá, obra por allá, la ciudad brillando, comercios nuevos, gente viniéndose a vivir. Nunca en la historia un intendente de Pinamar había ganado las elecciones intermedias, ganó las elecciones intermedias. En 2019 fui reelecto con el 60% de los votos. Así que sobre la pregunta de cómo se hace, no lo sé, estas fueron mis circunstancias y las decisiones que tomé. Siguiente pregunta. Tratemos de hacer respuestas un poco más cortas. Perdón. Y yo quería hacer una pregunta que es, ¿cómo hace un líder para poder responder de una manera más fría, dejando de lado la compasión o la lástima a las personas? O sea, por ejemplo, hay una mamá que tiene sus nenes en los cuales viven en las peores condiciones, abusos, ella dicta y maneras en lo que no puede vivir un niño. Y yo denuncio, logro que esos hermanitos vayan cada uno a un hogar y tengan un futuro mejor. Pero al mismo tiempo es como que yo estoy logrando que esos hermanitos que no tienen la culpa se separen y tal vez no se vean nunca más, y es como que eran familia y no sé, por ejemplo, o sea, mi decisión en denunciarlos está bien, pero ¿cómo hace una persona para no sentir culpa por hacer eso? No sé si se entiende. Entendí perfecto. De las cosas más importantes que, si les puedo hacer un aporte, a la ideología la mata la evidencia. Vos podés tener tus propias frases, podés tener tus propias palabras, pero lo que nunca vas a tener son tus propios hechos. Te diría que este es otro aspecto que divide a un liberal de un populista. Un populista, ¿qué haría? Iría el populista ahí, a la casa, a resolver el problema casuístico. ¿Qué hace un liberal? Si no tenés un sistema y no tenés un equipo, resolver el problema. Al otro día tenés que diseñar un sistema de resolución de este tipo de casos. Es decir, la parte fría, digamos, a lo que vos me planteás es, pero ¿cuál es la estadística, por ejemplo, no sé, de abuso sexual intrafamiliar, de violencia doméstica? ¿Es mucho o es poco? No sabemos. ¿Cómo no sabes? ¿Está pasando en tu ciudad? ¿Cómo que no sabes? Hacé un número de denuncias anónimas, flaco. ¿Cómo no va a haber un canal por el cual vos no sepas cuántos casos de abuso sexual intrafamiliar, violaciones o violencia doméstica tenés en tu ciudad? Entonces, evidencia, diseño de sistema. O sea, de las cosas más sanas que una persona que tiene que tomar decisiones puede hacer es ver cuánto... Hay un libro de Ludwig Wittgenstein que se llama Tractatus Lógico-Filosófico y empieza así. El mundo es todo lo que es el caso. El caso es todo lo que es el mundo. Lo que necesitamos saber es si ese caso, qué representación tiene en la sociedad, porque capaz sí se resuelve mandando un día a una persona, pero si ese caso es una constante, es una estadística, y si tiene una incidencia estadística, lo que requiere es un abordaje, y para ese abordaje vos lo que necesitas es método y sistema. ¿Para qué? Para que no dependan de la individualidad de una persona. Y si yo no miré mi WhatsApp, y si yo no miré mi teléfono, no podemos dejar supeditada una situación tan delicada como esta a que dependa de una persona. Por eso los liberales diseñamos sistemas y reglas, es en lo que creemos. Siguiente. Ahí está. Te escuché hablar, Pablo Maciar, mi nombre, un gusto conversar con vos. Te escuché hablar de educación en tu presentación y decir que los distintos partidos políticos no han podido resolver un tema. Yo soy docente y creo que los problemas son nuevos, pero la escuela es la misma de hace 100 años. Sí. ¿Por qué crees que los partidos políticos no han podido y por qué crees que Globan o Mercado Libre o Wallah o estas empresas que están en auge sí podrían hacerlo o qué mirada distinta tendrían? No digo que ellos tengan la solución, casi te diría que es una discusión democrática a tener, que es cuál es el rol de la educación. Digamos, si vos sabés bien, estamos atravesados por la discusión de si la educación formal tiene que tener una mejor conexión con el mercado laboral o en esta cosa de... por supuesto, hablo espectralmente, por supuesto los chicos también tienen que tener gimnasia y arte, pero ya sabes a lo que me refiero, que en la secundaria, en los últimos 2 años, tenga algunas materias vinculadas a
ver un balance, poder hacer una presentación, algunas cositas básicas de administración. Mirá, solo para repasar cosas simples. La neurociencia ya estableció que el cerebro de un adolescente empieza a activar sus redes neuronales a partir de las 8:30/9. Las clases en el mundo desarrollado, en el primer mundo, empiezan entre las 8:30 y de 9 en adelante. Le damos matemática a las 7:30 de la mañana a los pibes. O sea, perdón, vos sabés más que yo, pero es casi criminal. Bueno, el problema es de lectocomprensión. Entonces, esto la ciencia ya lo estableció, ya lo sabemos. Entonces vos me decís, che, ¿por qué las clases no empiezan a las 9, a las 8:30? Y que matemática sea la segunda hora de última en vez de la primera. No lo sé. O sea, lo que sí te puedo decir es, en ese sistema que creo que tenemos que diseñar, una nueva cultura política de los liderazgos, es gente que sepa de los temas. Estoy bastante convencido que hay que reimaginar una parte, no todo, una parte de lo que se enseña. Por ejemplo, antes teníamos TIC, nosotros cuando éramos chiquitos. Bueno, TIC en el sentido de que te enseñen Alt Control Supreme versus que te enseñen sesgos cognitivos o cómo relacionarte con los algoritmos. O sea, hubo una evolución exponencial en la tecnología. Entonces, hay un problema, digamos, de las currículas, de actualización de las currículas. Pero por supuesto que para eso, el primer problema central, vos lo vivirás mejor que yo, obviamente, que es el tema de la autoridad del conocimiento. Digamos, antes el docente detentaba el monopolio del conocimiento en el aula y hoy eso está puesto en jaque por Google, por ChatGPT o por el desinterés, ¿no? Entonces, entonces, ¿qué sería un mal enfoque? ¿Que los docentes sepan más que Google y que ChatGPT? No, mala competencia. Es cómo los vamos a ayudar a pensar, a tener creatividad, a relacionarse, a aprender otras cosas, ayudarlos a desarrollar su curiosidad. No, yo lo que veo que si la Argentina no logra resolver problemas que el mundo resolvió vinculados a la macroeconomía hace 5 décadas, y hoy lo estuve contando en distintas entrevistas acá en Tucumán, la educación, que es algo que si vos empezás hoy, nos ponemos de acuerdo así rápido acá y empezamos, ¿en cuánto tiempo vemos los resultados? 12, o sea, una primera generación de egresados, 12 años. Entonces, es mucho más complejo que la inflación. Entonces, acá es donde yo digo, pienso y siento que la política tal como está diseñada hoy es un sistema obsoleto. ¿Por qué? Porque no puede resolver problemas muy simples que vos vivís como docente, que los pibes viven como alumnos, que los padres ven respecto a sus hijos, que los políticos saben que existe, sin embargo no pasa nada. Entonces, cuando vos tenés un sistema que por las reglas, las leyes, el sistema, la infraestructura existente, las decisiones políticas, las tensiones gremiales, no podés pensar, tenés un problema. Y acá entra otro de los sesgos, que es, siempre dicen, pero peor no podemos estar. ¿Sí? ¿Estás seguro? Yo creo que sí. Todo sistema cerrado tiende a la entropía. Y en tanto y en cuanto no logremos diseñar una mejor cultura política de integración social, que no surjan docentes líderes. Decime 3 especialistas en educación famosos que ellos, cuando vayas a decir el nombre, sepan quiénes son. De ahora. Decime uno, que el nombre que vos vayas a decir, especialista en educación. ¿Y qué? ¿No es un problema de educación? Entonces, decime si no es una oportunidad de que surja un líder educacional en la Argentina. Pero no está. Porque en general de las personas que están vinculadas al tema o les da timidez o quieren el cargo pero no quieren la función. Entonces, por eso es importante líderes en todos los espacios para temas como este. Ahora, ¿cómo lo harías? ¿Vos diseñarías ese plan solo con docentes? Como hablábamos hoy, o sea, seguramente sería interdisciplinario y es más, yo ahora me hice amigo de un pibe que es jefe de ingenieros de la NASA, encargado de la detección de vida extraterrestre. Si me lo prestás un ratito, lo traigo a que me ayude, porque la visión que tiene este tipo, el management que tiene, acostumbrado a resolver conflictos mucho más complejos que estos,
necesito esa experiencia si puedo. Y si me puedo traer a alguien de Tesla, de Globan, de Mercado Libre, también, pero no para que me arme la currícula, para que me ayude a ver cómo enfocar la solución al problema. La solución, el mejor va a ser el docente, el especialista en educación, pero el enfoque del problema son personas que estén acostumbradas a resolver conflictos de manera interdisciplinaria. Así que por lejos creo que narcotráfico y educación, o sea, narcotráfico, inseguridad y educación son los temas que a mí más me quitan el sueño, porque no alcanza solo con tener buenas ideas, no alcanza solo con tener buenas ideas. O sea, son temas que requieren profundidad, deep, hacerlo, lograr sostenerlo en el tiempo, cuando todo el escenario indica que así todo no se podría sostener en el tiempo, que incluso puede que ni siquiera logres un poquitito. Por eso a mí me preocupa, o sea, veo las condiciones y son muy asimétricas en el conflicto. Estoy armando un nuevo think tank pro, y bueno, vamos a ver si tenemos mejor suerte que la que hemos tenido hasta ahora, pero definitivamente es uno de los temas. Última pregunta y tenemos de... Sí. O sea, ya no va a Pero me preguntó por educación. ¿Cómo? Hola Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Acá, Rodrigo. Mi Rodrigo. consulta es preguntarte a qué se debe que en el ámbito político, a nivel elecciones, siempre nos encontremos con los mismos actores. Ajá. Y que veo como que tarda el cambio generacional a nivel tanto provincial como nacional, y preguntarte si vos te ves como un referente posible del PRO para el 2027. ¿A qué se debe que los jóvenes no tengamos lugares en decisiones importantes que se deben tomar a nivel provincial, país, a nivel de educación? ¿Por qué no surgen los nuevos líderes a nivel nacional en el ámbito político? La primera es dura. No creo que le guste la respuesta a ninguno de los presentes. Yo creo que en la generación millennial y centennial hay mucha fragilidad. Digamos, yo soy de la idea de que si querés liderar, levantate, subite al ring. Lo que sí, tenés que noquear al campeón. El campeón, ¿ustedes vieron alguna vez una pelea que el campeón le dice, che, negro, la verdad, vos te lo merecés, sos la nueva generación, tomate, que te doy el título? No, si vos creés que sos mejor, lo tenés que demostrar. Y la democracia es una competencia. Además, yo no estoy tan seguro que alguien de 35 años por tener 35 años sea mejor que alguien de 70 porque tiene 70. No, digamos, a priori no la veo, digamos. Y lo que sí veo de nuestra generación es que son dos cosas, tres. Uno, ego. Dos, incapacidad de trabajo en equipo. Tres, fragilidad. No se la bancan. Hay una generación que fue a la guerra, y esto no hace falta ir a la guerra para demostrar hidalguía, pero en la vida democrática, sí, obvio, ¿te querés meter en política? ¿Qué te va a pasar? Y no todo el mundo te va a querer. Es más, si sos liberal, no tenés que querer que todo el mundo te quiera, porque los liberales somos personas plurales. Sí, exactamente, amigo. Hay un grupo de gente que está de acuerdo conmigo, pero debería ser más la gente que no está de acuerdo conmigo. No debería ser sano que vos tengas como Bukele 85% de los votos. Es raro eso. No se parece a lo que nosotros creemos que es la democracia, que es que en esa pluralidad vamos a obtener nuestra mejor versión. Por eso yo soy de la idea de que si alguien por ser joven cree que se merece un lugar, tiene que demostrarlo, y para eso hay que pelear. Así que yo acá no tengo algo muy políticamente correcto para decir. Lo que sí te puedo decir es, si ustedes creen que son, háganlo. Y esa es definitivamente la mayor diferencia que yo vi, y esta no es una idea mía, es de Obama. Hace poquito subí un video y dice, con el tiempo aprendí, imagínense, el presidente de Estados Unidos dice, la política particularmente tiene mucha gente que hace unos diagnósticos extraordinarios. Pero eso, ¿sabe quiénes aprendí a valorar? Dice, gente que quizás no es tan brillante, pero sencillamente hace lo que cree que tiene que hacer. Hay que hacerlo. ¿Y vas a ser candidato en el 27 a presidente? No me imagino. No me imagino. O sea, me di cuenta que mi rol, mi porqué, de por qué estoy en Tucumán, de por qué voy a estar yendo a otras provincias, me di cuenta que para los de mi generación, y ahora voy a ser políticamente correcto, si tienen que pasar por las mismas situaciones que tuve que pasar yo, son muy límite. Vos necesitas a Superman, necesitas una persona normal.
Y de las cosas que aprendí en distintos ámbitos es que los mejores sistemas están diseñados para ser administrados por personas normales, no extraordinarias. Si un sistema requiere ser administrado por alguien extraordinario, no es un buen sistema, está mal hecho. Entonces, mi rol al 2027 es este paradigma que no termina de morir y este que no termina de nacer. En general, cuando estudias la dinámica de los paradigmas, es una parte de la gente que trata de estirar todo el tiempo posible la vida del paradigma que no termina de morir, que son esos que no se quieren retirar. Pero si encima los que tienen que nacer les da timidez, esto se puede extender un poquito más y volverse agobiante y estar en un estado como ahora de interregno. Entonces dije, bueno, yo voy a ser la persona que se dedique a romper ese frontón. Sé cómo hacerlo, lo quiero hacer y me divierte. Me parece divertidísimo hacerlo. Me parece que lo que viene es mucho mejor. Se viene una cultura muy extraordinaria en donde creo que lo que vimos hasta ahora del Estado, de la sociedad y demás, va a alcanzar un punto espectacular en donde vamos a tener muchas más chances de ser felices y quiero llevarme puesto eso. Así que al 2027 no tengo idea, pero sí sé lo que voy a hacer hasta el 2027. Me interesa mucho menos un cargo que esta misión. Es la que me gusta a mí. Y si a otro le gusta otra, que la haga él. Te vamos a entregar un pequeño obsequio de parte de la Fundación y vamos a hacer una foto final. Muchísimas gracias. Vas a perder el avión. Muchas gracias. Gracias, José. Una foto final con los egresados. Provincianos irreverentes. No conozco un tucumano que no sea irreverente, loco. Sí, bueno. Igual soy, Somos nosotros. yo soy santiagueño igual. Chicos, como les dije, el jueves que viene vamos a tener, vamos a estar solamente los participantes de Voces de este año. Ahí se van a empezar a conocer, vamos a trabajar con nuestro coach, que se llama Nacho Bossi, es un coach muy importante, profesor de UCEMA. Y va a ser a las 18 horas, ya le vamos a estar informando, vamos a crear un grupo de WhatsApp y le vamos a dar toda la información que necesitan del programa. ¿Listo? Ahora, una foto final. Una foto de los participantes del programa con Martín, por favor, pasen y ya quedan liberados por hoy. Ahí abajo, Bajamos, ¿no? abajo. Sí, sí.